Vamos a dar un pequeñísimo repaso de la semana pasada. ¿Cuál es el tema principal que estamos viendo? El tema es el amor. Con base a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, estamos viendo que la tercera cosa o la tercera característica que Dios nos habla acerca del amor de Dios, el amor verdadero, es que el amor no es celoso. ¿Sí? La semana pasada vimos acerca de lo que es estos celos o inclusive el mismo concepto en la Biblia está lo que es la envidia, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que veíamos? Que este tipo de celos normalmente el mundo lo ha contemplado dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito de pareja, ¿no? Ya vimos muchos ejemplos en los cuales se dice, es que ¿a quién le estás escribiendo, no? O con quién te chateas tanto, o por qué le hablas tanto, ¿no? Hay ese tipo de detalles dentro de las parejas, ¿no? También hablamos la semana pasada acerca de ese celo que a veces hay hasta inclusive laboralmente, inclusive podíamos pensar que pueden haber celos entre pareja, pero no tanto porque con quién andas o con quién te escribes, sino inclusive podíamos pensar que hay celo hasta profesional, ¿no? Hasta un celo de entre por ser hombre o por ser mujer. ¿No? Porque uno gana más o porque uno gana menos, porque otro minimiza el esfuerzo del otro y hay un tipo de celo, ¿no? Entonces, ese tipo de celos, ese tipo de emoción, de sentimiento de parte del ser humano y que manifiesta esto en cuanto al celo, pues ya vimos que es algo que no es correcto, ¿sí? Que no está bien. Si nosotros recordamos, vimos Pedro, vimos Gálatas, vimos segunda a los Corintios, primera a los Corintios, primera de Juan, y si recordamos lo que son los celos, en todos esos textos que leímos la semana pasada, son listas negras en cuanto al pecado. ¿Sí me expliqué? Son listas negras. Y tanto que Dios, a través de estos textos, nos muestra que inclusive los celos es igual a la idolatría, es igual a la hechicería, es igual inclusive hasta el asesinato, es igual. Entonces, algo que debemos de entender como personas, como hijos de Dios, es que el hecho de que yo pueda o manifieste celos no es amor, ¿sí? Si yo muestro celos para con mi pareja, si yo muestro celos para con alguien, inclusive aún diciendo, es que son celos, pero cristianos, ¿no? Celos santos. No, no existe esos, porque simplemente los celos de esa forma son egoístas, son dañinos, son perjudiciales, tratan de hacerle daño a otra persona y nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Entonces, el tema de los celos, por eso está muy claro ahí en 1 Corintios 13, que dice, primeramente dice que el amor es ¿qué? Paciente, después bondadoso, ¿sí? Y ahora y el amor no es celoso, contradice completamente, inclusive las dos primeras características de lo que es el verdadero amor. ¿Sí me explico? Entonces, como veíamos la semana pasada, el tema de lo que es los celos es algo que nosotros debemos de entender muy bien. Y de hecho, en la pregunta que yo hice antes de los textos, ahí en la hojita que se les dio, dice, ¿qué relación tiene la salvación con una persona que se deja influir por sus celos y envidia? ¿Qué relación tienen los celos con la salvación de esta persona? Pues muy fácil, muy claro. Todos los pasajes que leímos en la semana pasada referente a ello para contestar la pregunta, ¿qué quiere decir? Que simplemente no manifiesta que una persona sea salva. ¿Sí? No manifiesta que realmente está en Cristo, no manifiesta que ha entendido el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Sí, no manifiesta eso. Tanto que vimos, inclusive, vamos a leer solamente para recordar, Primera de Juan capítulo 3,
versículos del 11 al 15. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Primero de Juan capítulo 3, versículos del 11 al 15 dice lo siguiente: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Esto es el mandato. ¿Quién dio este mandato? El Señor Jesucristo. ¿A quiénes? Pues a sus discípulos. Dice, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, ¿sigue qué? Muerto. Y si sigue muerto, pregunto, ¿se estará refiriendo porque está muerto qué? Espiritualmente. ¿Ha creído en Jesucristo? ¿No ha creído en Jesucristo? No ha creído en Jesucristo. Y versículo 15 dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben, y otra vez lo repetimos, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Entonces, como ya lo hemos visto, el tema de los celos en ser humano, inclusive manifestado en un pseudo cristiano, ¿sí? Que está expresando que es hijo de Dios, que ha creído en Cristo. No, ¿sí? No. ¿Porque lo digo yo? ¿Porque aquí en Aposento Alto se enseña eso? No. Aquí muy claramente lo dice. Porque aquel dice, no, inclusive se dice, no seamos como Caín, ¿sí? Que era del maligno y que le hizo, trató, más bien, no, sí, lo intentó y lo logró, mató a su hermano. ¿Por qué? Porque era del maligno. ¿Y por qué era del maligno? Porque nunca pasó de muerte a vida. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido en cuanto al tema de lo que son los celos en nuestra vida. Prácticamente puedo hacer una pregunta, ¿es válido tener este tipo de celos? No. Con mi pareja tampoco. Tiene que haber una confianza. No, no tiene que existir esos celos. No tiene que existir esa desconfianza. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Pues seguimos. Y la semana pasada nos quedamos, bueno, leímos el párrafo de en medio, leímos Éxodo capítulo 20, donde habla, ahora de lo que es el tema, vamos a ver lo que es ahora el tema de qué, los celos en Dios, ¿sí? Dice, los celos de Dios en el Antiguo Testamento, ahí en su hojita. Y hacemos una pregunta. Bueno, ¿hay alguna pregunta de lo que acabamos de, o lo que vimos la semana pasada? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Bien, ok. Continuamos. Dice, ¿podríamos comparar a Dios con nosotros y pensar que el celo que Dios tiene es igual al del ser humano? Yo les pregunto, porque la Biblia sí menciona, y vamos a ver algunos textos, la Biblia sí menciona que Dios es un Dios, ¿qué? Celoso, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, ¿ese celo que Dios tiene es igual como el celo que nosotros acabamos de descalificar? El celo que Dios juzga, el celo que manifiesta que no soy hijo de Dios, que no he pasado de muerte a vida, ¿es el mismo tipo de celo que Dios puede tener? Les pregunto. Por lógica, no. Hay algo que también debemos de entender en cuanto al celo, es muy similar a lo que es el tema del amor. ¿Sí? Cuando empezamos a ver las características del amor, ¿qué es lo que el mundo dice en cuanto al amor? Es un amor romántico, etcétera, emocional, sentimental, ¿sí? Pero en el contexto de Dios, el amor es cargado de emociones y de sentimientos, no, ¿sí?
Dios no tuvo emociones, sentimientos ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó, no sintió bonito, no sintió algo romántico por nosotros, no. El amor de Dios hace, actúa, no siente. ¿Sí me explico? Sí, sino actúa, se manifiesta, se hace visible. Ese es el amor de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el celo de Dios? Y es lo que vamos a ver, ¿sí? Cómo hay esa gran diferencia también en cuanto a lo que es el celo humano, que es egoísta, que es malo, que es perverso, a diferencia del celo de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. Pues dice en Isaías capítulo 55, ahí en su hojita, Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 9. ¿Ya estamos ahí? Bien, dice lo siguiente. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Versículo 8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esta pregunta? Y otra vez la hago. ¿Podríamos comparar a Dios con nosotros y pensar que el celo que tiene Dios es igual al del ser humano? Yo diría que no se supone, bueno, si tenemos la presuposición de que Dios es un ser perfecto, supongo que, que el hecho de que haga sus acciones con base a esos sentimientos, pues como que está fuera de la norma, ¿no? Eso como que implicaría una falta, o más bien no una falta, sino más bien una congruencia dentro de ese argumento, diciendo de que no es que el hecho de que los celos de Dios sean nacidos de una emoción o de querer herir a alguien, sino más bien de que está fuera del concepto correcto de las cosas, podríamos decirlo de cierta manera, o ya me hice bolas. Siempre vamos a entender, como lo acaba de decir el texto, que los conceptos de Dios son completamente diferentes a los conceptos de lo que tiene el hombre, de lo que el hombre conceptualiza en cualquier tema. Digo, ya lo vimos o lo estamos viendo, lo que es el tema del amor. Ahorita estamos viendo en cuanto a lo que es el tema de los celos. Y otra vez repito, inclusive, fíjense, por eso quise que leyéramos desde el versículo 6, porque dice, busquen al Señor mientras puedan ser encontrados, llámenla ahora que mientras que está cerca. 7, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de ¿qué? De hacer el mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son de una forma y los pensamientos de las personas son de otra forma. Entonces, no podríamos pensar de ninguna forma que los pensamientos de Dios o que el celo que Dios tiene es exactamente igual al de los hombres, porque hay gente pero bien quisquillosa, ¿no? ¿En qué sentido? Que dicen, nosotros somos bien celosos, y como todos los textos que ya acabamos de leer desde la semana pasada, todos ese es lo que es el tema del celo, ¿sí? O que una persona tenga celo, todas las listas negras, y en todas esas listas negras, ¿qué manifiesta? Que una persona no es creyente, ¿sí? Porque está dentro de esas listas negras, en donde es comparado a la idolatría, donde es comparado a la hechicería, donde es comparado a la fornicación. Entonces, una persona que manifiesta celo,
¿sí? Como ya lo acabamos de decir anteriormente, una persona que manifiesta no puede decirse que es cristiana. Y lo acabamos de leer en Primera de Juan, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las personas quisquillosas? Dicen, uy, ya ven, y después vamos a un pasaje que vamos a leer en Éxodo 20, que dicen, y porque yo soy un Dios celoso. Entonces, ¿qué dice la gente? Ah, mira, ¿no que Dios es muy santo? ¿No que Dios es muy digno? ¿No que Dios es muy, exaltado por su gran amor? Y mira, dice que tiene celos. Dice que tiene celos. La misma Biblia dice que tiene celos. Pero por eso, gracias a que Dios se adelantó, y en Isaías capítulo 55 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, ¿podríamos nosotros decir, si yo soy así, entonces Dios va a ser también así? No. Y lo repito, ya lo vimos en el tema del amor. Ya vimos que inclusive con esas primeras dos características que ya vimos de lo que es el amor, en cuanto a que el amor es bondadoso, el amor es paciente, ya vimos que inclusive Juan 3:16, a la hora que leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Ese Juan 3:16 se queda corto. Se queda muy corto, porque cuando vamos estudiando más sobre el tema del amor, vemos que inclusive la forma de pensar de Dios en cuanto al tema del amor es mucho más alto que el mismo concepto que nosotros tenemos en cuanto al tema del amor. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, no podemos comparar, no podemos decir que Dios es igual de pecador, por decirlo de una forma, porque gente quisquillosa dice, yo soy celoso y soy así, soy egoísta y todo en mi celo. Y Dios dice que es celoso, pues también debe de ser de la misma forma. Egoísta, hasta envidioso. ¿Qué nos podría envidiar Dios a nosotros? Pregunto. ¿Qué nos podría envidiar? Nada. Entonces, ¿en Dios cabría ese tipo de celo, ese tipo de envidia? No, absolutamente no. Sí, no podemos considerar a Dios igual a nosotros. Ahora, aquí en este detalle casi estamos haciendo, esta gente quisquillosa que mencionó, tratan de hacer a Dios a la imagen de un ser humano. Tratan de hacer a Dios a la imagen de cualquiera de nosotros. ¿Sí? Cuando el propósito de nosotros es ¿qué? Ser nosotros como Él, no hacerlo a Él como nosotros, porque muchas veces igual podemos buscar en la Biblia y cosas, textos, y decir, es que Dios, esto es, y es que Dios, tratar de jalar a Dios y hacerlo más hombre, pero en las emociones de hombre, en los sentimientos de hombre, en el egoísmo del hombre, y justificarse. Pues Dios lo hizo. ¿Sí? Y eso no es válido. Entonces debemos entender eso, que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios están muchísimo más altos que nuestros pensamientos, ¿sí? Y sus pensamientos son santos, son puros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente párrafo en la hojita dice lo siguiente. El celo de Dios nunca es pecaminoso como suele ser el nuestro. Siempre que colocamos al Creador en la misma dimensión que la criatura, consciente o inconscientemente, estamos tratando de humanizarlo. Pero el celo de Dios fluye de su perfección, de la suma de sus excelencias. Su amor santo se extiende hasta nosotros para cuidarnos y protegernos. Así obra el celo de Dios. ¿Sí? Siguiente párrafo dice, podemos decir que la expresión el celo de Dios
contiene dos verdades entrelazadas. ¿Cuáles son? Que Él protege el honor de su nombre, y en parte ya lo hemos visto, ¿sí? Otra, como también que cuida y protege a los suyos. Si nosotros recordamos cuando vimos el tema, empezamos a ver el tema del amor, ¿cómo conceptualizábamos el amor? Que el amor, que el amor de Dios, ¿sí? Es donde su gloria, Dios es exaltado y su voluntad es manifestada en la persona, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ahora entendemos con que cómo debemos conceptualizar el celo de Dios? Otra vez, pues que Él protege el honor de su nombre, lo mismo que el amor, y cuida y protege a los suyos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bien. Acabamos esta hojita y ahora sí compartimos la siguiente hoja, Aur. Sí, por favor. Ahora sí, estas van juntas, página 52 y página 50. Bien, página 52. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? Bien, pues seguimos con la clase. Dice en el primer párrafo de la página 52, dice lo siguiente: Dios es autosuficiente y todopoderoso. No necesita de nada ni de nadie para subsistir o llevar a cabo sus propósitos. Dios declara que sus acciones en la creación y la redención son realizadas para honor suyo. Vamos a Isaías capítulo 48, versículos del 9 al 11. Isaías capítulo 48, versículos del 9 al 11. Ya estamos ahí. De hecho, vamos a leer desde el 8 para leer un poquito del contexto. Ya llegamos. Sí, dice así: Sí, te diré cosas completamente nuevas, cosas que nunca antes habías oído, pues conozco muy bien lo traidora que eres. ¿Y a esto a quién está refiriendo? Pues de Dios hacia pueblo de Israel. Dice, fuiste rebelde desde tu nacimiento, versículo 9. Sin embargo, por el amor y la honra de ¿quién? De mi nombre, ¿sí? Contendré mi enojo y no te aniquilaré. Versículo 10. Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien, te he refinado en el horno del sufrimiento. Versículo 11. Te rescataré por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Entonces, hay algo que debemos de entender, que cuando Dios habla en cuanto a su celo, que cuando Dios habla en cuanto al tema del amor, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios se expresa? ¿Sí? Es primeramente para que Él sea ¿qué? Glorificado, exaltado. ¿Sí? Hay algo que debemos de entender y voy a hacer un ejemplo en nosotros como personas. Nosotros podemos ser, y como hijos de Dios tenemos que ser que bien educados o mal educados. Bien educados, ¿no? Hablar con respeto a quienes, a todos o a quienes nos caigan bien, nada más. Con todos, ¿sí? Dios está obrando en nuestras vidas, ¿no? Para que nosotros podamos ser bondadosos. Vimos las semanas pasadas en cuanto a la bondad. ¿Con quién tenemos que reflejar la bondad? Con todos, ¿sí? Si hay alguien que me está ahí duro y duro y duro, yo voy a hacerme justicia por mi propia mano. No, ¿quién va a tratar con esa persona? Dios, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser que siempre amable, siempre mostrar bondad, siempre ser bien educado, hablar con respeto, ¿sí? Es lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿sí? Ahora, podemos encontrarnos en nuestra vida diaria personas que a lo mejor nos hablan feo, nos hablan mal, ¿sí?
Y a veces diríamos, ay, pero a esta persona le voy a contestar así como ella me habla, así yo también le voy a contestar, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la gente? Contesta a la forma en cómo ha sido agredida. ¿Eso será correcto? ¿Eso manifestará realmente que yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, por Dios? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno como hijo de Dios? Responder conforme Dios me ha enseñado que debo de responder. ¿Sí? Ahora, ¿esa persona se lo merece? ¿Se merece que yo le conteste de una forma amable? No. ¿Se merece que yo sea educado con él porque me ha hablado mal? ¿Se lo merece? No. Pero por el simple hecho de que yo soy educado, de que yo soy hijo de Dios, tengo que responderle como una persona educada, como un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por amor a quién? A Dios. ¿Sí? Por lo que Dios ha hecho en mí. ¿Sí me explico? Sí, por eso Dios siempre va a mostrar amor, por eso Dios siempre va a mostrar en este caso el celo que vamos a ver más a detalle qué es lo que del celo. ¿Por qué? Por amor a sí mismo, porque Dios que no se puede negar, ¿sí? No se puede negar a sí mismo, ¿sí? No puede, en esos momentos no puede dejar de ser Dios. ¿Sí? Sino en todo momento tiene que ser Dios. Es por eso que en el versículo 9 otra vez dice, sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, contendré mi enojo y no te aniquilaré. Igual, ¿cuántas veces si hay alguien que nos ha hablado mal y si nosotros estamos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿qué hacemos? Pues Dios me pide que yo sea de esta forma. Dios me pide que yo me comporte de esta forma, por amor y para exaltación a su gloria y a su nombre. ¿Cómo me tengo que comportar yo? Conforme Dios me pide que yo me comporte. ¿Sí? Porque si no, como dice aquí, si Dios no manifestara su amor, ya hubiera aniquilado al pueblo de Israel. ¿Sí? Y que han sido dos características que hemos visto hasta ahorita en el tema del amor. Dios ha sido paciente para con el pueblo de Israel. Si recordamos lo que es la paciencia, ¿verdad? Espero que sí. ¿Sí? La bondad, también ya acabamos, si recordamos lo que es la bondad, ¿verdad? Entonces, Dios ha sido eso. Inclusive, la bondad de Dios, algo que también quiero resaltar es que es ¿qué? Condicional. ¿Sí? Y de hecho lo acabamos de leer en el capítulo anterior, ¿sí recuerdan? Cuando leímos, ¿cuál fue el que leímos? En Isaías capítulo 55, dice, vengan y acérquense, arrepienten para que Dios los bendiga, vengan, quítense todo pensamiento de maldad, para que Dios, ¿sí me explico? Condiciona las bendiciones de Dios si el hombre se acerca a Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Sí? Adelante. Es que Regina se compró una Biblia que no tenía la versión que leemos y esta es toda traducción o algo así y dice yo he tenido paciencia con ustedes por respeto a mí mismo, controlé mis deseos de destruirlos. No sé. Sí, y bueno, que es ajá, sí. Sí, digamos, las palabras pueden variar, pero el No, sí, mensaje es el... ajá, sí, exacto, pero aquí como decía, ¿no? Que lo que usted dice, pues, que es porque Él es así, no por nosotros, no porque nos lo merezcamos, no porque... Así Y en es. estas versiones, pues, se puede ver mejor en nuestro entendimiento. Sí, sí, y gracias por el comentario, pero es eso. Dios es así porque es así. Y nosotros como hijos de Dios, que nos tenemos que parecer más a Dios, tenemos que ser como Dios es porque Dios es así. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y si nosotros no nos comportamos como Dios, pues entonces, como decíamos las semanas pasadas, hasta tendríamos que checar hasta si somos salvos o no somos salvos, porque entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, Dios en nuestras vidas. Y a lo mejor podríamos ser de aquellos
que digamos, Señor, pero siempre fuimos al templo y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre, y el Señor dirá, no los conozco, aléjense de mí. ¿Sí me expliqué? Entonces es por eso que seamos, pues sí, quisquillosos, seamos buscadores de la verdad, ¿sí? Porque estamos hablando de verdades espirituales que afectan mi vida espiritual, ¿sí? Y mi vida espiritual me va a afectar toda la eternidad, ¿sí? Y si yo no estoy consciente de en dónde estoy parado yo delante de Dios, ¿sí? Cuando yo ya esté ante la presencia de Dios, ahí ya no va a haber híjole, y si regreso y ahora sí voy a cambiar, y no. Ahí se acabó toda oportunidad. ¿Sí me explico? Sí. Bien. ¿Dudas? Sí. Por ejemplo, si todos dice Dios que seamos como Él, y si nos dice que seamos porque Él nos lo dice y podemos serlo, pero como humanos, muchas veces, la mayoría de veces, en un ratito cambiamos o nos hacen algo, nos dicen algo y luego sale nuestro enojo, no tenemos esa paciencia y en un ratito podemos dar y cambiar y dar de nuevo amor, pero siempre está, mientras no nos estemos y no estemos conscientes de qué es lo que nos está pidiendo y lo que nos dice el Señor a través de la Biblia, lo que nos está diciendo, seguimos nosotros, cambiamos muchas veces, variamos muchas, hasta en un día, en unas horas podemos variar nuestros sentimientos, en un rato, ay sí, soy como administración y la promesa me acuerdo, pero luego ya por un enojo, o igual tanto en celos, y es el hombre es el que cambia mucho, tenemos que poder, pero para eso, pues cada rato estar escuchando y escuchar la palabra, ¿no? Porque nos olvidamos, por ejemplo, ahorita sí, si ya no leo mi Biblia y no lo vuelvo a leer luego, y al ratito o mañana, ya cambia mucho. Como humanos cambiamos, somos a cambiar mucho. De perdonar, el amor, enojar y todo eso, y todo lo que nos dice que no lo hagamos, pero lo podemos hacer. Sí, por eso no es comercial, la preocupación de nosotros como iglesia, como a mí lo personal como pastores, llevamos un calendario de lectura para que lo leamos diario, 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 diario. ¿Cuántos años lo hemos hecho? Pues ya llevamos varios años, ¿verdad? Ahí está, estamos duro y duro. Las predicaciones son en base a ¿qué? A lo que hemos leído durante la semana, ¿no? Entonces, podríamos decir, aposento alto estaría fallando por ese lado. No, es decisión de cada persona si quiere leer o no quiere leer. ¿Sí me explico? Pero es cada persona la que tiene que estar ahí. Y también no es comercial, pero al rato ya les mando el del mes que viene mañana, ¿sí? Les mando el calendario, ya está ahí listo, pero se los voy a mandar al rato. Entonces, es importante eso, o sea, lo que usted dice, hermano, es cierto. Si no estamos empapados, si no estamos llenos de la palabra de Dios, si no estamos recordando lo que Dios tiene para mí, simplemente es me voy alejando, me voy alejando, me voy alejando, me voy alejando. Voy a darles una ilustración que a mi esposa y a mis hijos se las di ahora en la semana, cuando estábamos leyendo la Biblia, nosotros, y hay una ilustración. Llega un niño y le pregunta a su papá, papá, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Sí? ¿Ya lo han escuchado? No, bueno. Papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y dice el papá, ¿ves aquella montaña? Dice el niño, ah, sí. Dice, así, de ese tamaño es Dios. Y agarra el niño y le hace así, Dios es bien chiquitito, es bien chiquitito Dios. Dice, ok, mañana te voy a enseñar otra vez de qué tamaño es Dios. Y ya, pasa al siguiente día y dice el papá, ven, vamos. Y se van ahora así como si fueran de campo y llegan hasta esa montaña, llegan a las faldas de esa montaña. Y le dice el papá al hijo, ¿ya ves? ¿De qué tamaño es Dios? Y dice el niño, es inmenso, es grande, es
wow, no la alcanzo, no cabe en mis ojos, no la alcanzo a ver bien completo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la enseñanza? Que mientras más alejados estemos de Dios, lo vamos a ver chiquito, incapaz de que nos ayude, incapaz de que nos guíe. Pero mientras más cerca estemos de Dios, lo vamos a ver grande, esplendoroso. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y así es con nosotros. Y la lectura es de esa forma, es acercarnos a Dios. Si no leemos, si no oramos, y no digo por religiosidad, sino porque realmente deseamos y queremos acercarnos a Dios, buscar a Dios, ¿sí? Nos vamos a acercar a Él a través de su palabra, a través de la oración. ¿Y cómo vamos a ver a Dios? Grande, inmenso, que me ayuda, que me protege, que me guarda, que me provee, ¿sí? Pero si no leemos, si no oramos, solamente venimos los únicos domingos y lo que escucho, lo que leo es lo único, nos estamos alejando, ¿sí? Es como decir, cada día de la semana es un paso, ¿sí? Yo vengo el domingo, doy un paso hacia Dios, pero llega lunes, viernes, sábado, domingo, y voy atrasándome. Llego otra vez domingo, di otro paso. Pero llego otra vez lunes, martes, miércoles. ¿Para dónde estoy avanzando? Para atrás. Me estoy alejando cada vez más de Dios. No me estoy acercando. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de eso. Y así como decía hermano, a veces sí tenemos esos momentos, pero ¿por qué a veces tenemos esos momentos? Porque la palabra de Dios no está plenamente gobernando nuestra forma de pensar, no está plenamente gobernando nuestra forma de sentir, no está plenamente gobernando los mismos conceptos. Por ejemplo, ayer fue una marcha, ¿sí? Una marcha. Y tristemente que hay inclusive iglesias que apoyan eso, ¿sí? Iglesias que apoyan ese tipo de pensamiento. ¿Y por qué? ¿Porque estarán cerca de Dios? No, porque están completamente alejados. ¿Sí me explico? Ahora se ha dado inclusive un boom, ¿sí? Dentro de muchos predicadores, tanto carismáticos como pentecosteses, de que, ¿por qué creen que no viene el Señor? ¿Por qué creen que se imaginan? No, porque la gente no diezma. Inclusive un pastor dice, por favor, diezmen, por favor, den más ofrenda, por favor, sean desmedidos en dar y proveer, porque para que de esa forma el Señor ya pueda regresar. ¿Se dan cuenta de esas tonterías? Otra pseudo y mujer pastora diciendo que ella vio en una visión en lo cual descendió al infierno y ella vio que allá había muchos cristianos que no diezmaban. ¿Sí? Eso ya sabemos que son puras tonterías, están fuera de la Biblia, fuera de contexto. Entonces, pero para lo que quiero resaltar es, si esos congregantes estuviesen llenos de la palabra de Dios, si oraran, si buscaran realmente a Dios a través de la Biblia, ¿creen que se dejarían engañar por este tipo de burradas? Perdón por lo de palabras, perdón por lo de burradas. ¿Sí me explico? ¿Creen que la gente sería tan fácil engañarla? No. Y ahí va la gente y dar todo su dinero. Ahí va la gente y pensando que se va a ir al infierno porque no ha dado su diezmo o no ha dado sus ofrendas. ¿Sí? Pero otra vez repito, si no está la palabra de Dios en la vida de una persona, si no está consciente de su situación espiritual delante de Dios, simplemente va a ser engañada por sí misma y por quien se le antoje. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No?
Que usan los versículos a cómo se les da. Y usan los versículos a como se les dé. Que dice que todo eso está justificado porque Dios no es judío ni griego ni nada. Y ese versículo le está para apoyar al movimiento del que hablaba. ¿A poco? No, pues nada que ver. Sí, nada que ver. Pero bueno. Vamos más adelante. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien. Siguiente párrafo. Leímos Isaías 48. Así, escribí mucho, es que es mucho, pero quiero que se entienda, porque a veces así nada más diciéndolo, y así por lo menos si alguna vez lo quieren volver a citar, pues ahí tienen su hojita. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Es saludable espiritualmente para nosotros cuando establecemos en nuestro corazón que Dios merece recibir de su creación todo honor y gloria, y que es justo que Él busque su propio honor. ¿O hay alguien que esté en contra de eso? ¿Hay alguien que pueda decir, ay, Dios no merece toda la gloria? ¿Ay, Dios no merece ser alabado y exaltado? No, sino que siempre es justo que como creador Dios busque su propio honor. Dice, solo Él es infinitamente digno de ser alabado. Darse cuenta de este hecho y deleitarse en eso es haber hallado el secreto de la adoración verdadera. ¿Sí? Y recordemos en Juan capítulo 4, en este diálogo que el Señor Jesucristo tiene con la samaritana, ¿qué es lo que le dice? Porque Dios busca a verdaderos adoradores. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Y es necesario que estos adoradores adoren. ¿Sí? Entonces, ese es el verdadero principio y entendimiento de la adoración. Si una persona, y por eso también aquí en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado. En las iglesias donde he estado, normalmente siempre, sí, siempre he participado en los grupos de alabanza, ¿no? Y siempre en los grupos de alabanza, ¿qué creen que pasa? ¿Quién cree que hay? Envidia, hay siempre hay una estrellita, ¿no? Siempre hay una estrellita, siempre hay una hermanita que canta mejor, aunque a pesar de que se les ecualice igual los micrófonos, a ver hermanita, usted su micrófono, tenga su hermanita, empieza la hermanita, y la otra, y empieza la otra, y empiezan a subir, y empiezan esas batallas de egos, ¿sí? Cuando si un verdadero adorador ha entendido la verdadera adoración, ¿a quién va dirigido? A Dios. Yo en algún acto o en algún servicio que yo haga en la iglesia, tengo que buscar que yo sea reconocido, que yo sea alabado, que yo sea exaltado. No. Si yo busco eso, entonces no eres un verdadero adorador. No has entendido el principio de la adoración. ¿Sí me explico? ¿Sí? No has entendido. Sí, si a mí me gusta, no, es que yo quiero enseñar, yo quiero predicar y todo, es que pues me gusta estar ahí, me gusta compartir, ¿no? Dicen, me gusta compartir la palabra de Dios, quiero salvar a las masas y todo, pero se levanta y todo, y puro yo, y puro yo, y puro yo, y puro yo, y hasta la Biblia ni la menciona, y puro... ¿A quién quiere ser que se exalte? A él mismo, ¿sí? No a Dios. Entonces, ¿Dios es digno de recibir alabanza, toda gloria y toda honra? Sí. ¿Es justo que Él la demande? ¿Es justo? Sí. Él es creador. ¿Sí? ¿Quién no le da gracias a Dios por su existencia? O sea, yo creo que todos los que estamos aquí podemos darle gracias a Dios por la existencia. ¿Sí? En principio. ¿Le daríamos gracias a Dios ahora por la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿es justo que Dios demande esta adoración, esta honra, este reconocimiento? Sí, es justo. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones de aquí? Nada más,
lo que comentabas de la alabanza, lo vimos nosotros en la iglesia, que cuando ya eran unos concursos de alabanza, participaban iglesias, ¿no? Ah, sí. Y ya eran estrellitas, y ya donde quedó lo cristiano, ya era un concurso realmente, y eran ya los que ganaban, eran igual que un artista que ya se creían y ídolos y todo. Sí. Lamentablemente llega uno a tal grado que, o buscando cosas que no están dentro de la Biblia, o donde encuentro yo que hay que hacer concursos, ¿no? De iglesias de alabanza para ver quién es la iglesia que mejor. Hasta veíamos la mano negra, ¿verdad? Pero hasta veíamos, pues ganó pues por eso. Donde lo dice que hagas eso para ver creo que aunque yo cante lo más horrible, si yo hago una alabanza o adoro a Dios o le hablo, va a ser él me escuche cuando sea de corazón, más no porque tengo una bonita voz y todo, ¿no? Sí, y me acuerdo, yo me declaro pecador porque también participé en eso, ¿no? Me acuerdo que una vez igual, no hermano, pues yo quiero participar en X iglesia, yo quiero participar, sí, y el hermano encargado dice, pero necesitas que me grabar tu canción en un cassette para poderla elegir, a ver si, y era una canción que uno tenía que inventar, si no era así, coro especial, no, uno la tenía que crear. Entonces, dice, pero tienes que grabarla en un cassette. Ya me traes tu cassette, la escucho y ya yo te digo si sí participo o no. Bueno, pues ya grabé mi cassette y todo, se lo llevé y ya, según ya lo escucho. Después llegó, hermano, ¿y qué pasó? Sí quedó, sí voy a participar. Faltó. Me tienes que traer la partitura de tu canción. O sea, si usas varios instrumentos y todo, la partitura de este instrumento. Obviamente, en las iglesias no hay gente que haya estudiado música. Y si le hablas de pentagrama, si le hablas de las corcheas, semicorcheas, de todos los términos musicales, ¿cuántos creen que salieron descalificados? La mayoría. Gracias a Dios, en ese tiempo yo estaba estudiando música. Entonces, cuando me dijo, haz la partitura, yo dije, gracias, por fin algo más serio. Yo hasta dije, ¿no? Algo, se va a hacer algo más profesional, ¿no? Y todo. Ya llevé mi partitura y agarré mi pentagrama, empecé mis notas, sí, es esto. Ahí está. ¿Sí? Y contar para las no sé, ¿participamos en ese o no participamos? Yo nada más me acuerdo de uno. Creo que fue la canción que hice para los maestros. Para los maestros. Porque hice una canción que compuse para los maestros de escuela dominical. Sí, bueno, a mí me gustó, en ese tiempo, bueno, también a los hermanos les gustó, pero no participó mi canción, ¿por qué creen? Porque no alababa y exaltaba a Dios. Y en parte tiene razón, ¿sí? Pero bueno, esa era mi canción y ya no pude participar porque no exaltaba el nombre de Dios, ¿no? Creo que celebramos en la iglesia el Día del Maestro, ¿no? Ajá. Tú compusiste esa canción para los maestros. Así es, ajá. Me pusieron así como, hagan de cuenta que los maestros de escuela me quedan así en su mesita ahí comiendo y cenando, y yo como el ambiental ahí cantando. Imagínense ahí, cantando lo de la canción. Me acuerdo, bueno, ahorita ya me da risa, ¿no? Pero en ese entonces me dijeron que hiciera eso, pues ya lo hice. Sí, exactamente, sí, exactamente. Pero uno va madurando, ¿sí? Uno va madurando, ¿no? O también, bueno, un ejemplo, ya voy a hablar mucho de yo, pero había un ejemplo, fue en una obra de teatro, ¿verdad? Que algo que no había música, no había ambiental, y yo ahí con mi guitarrita, ¿se acuerdan la de...? Así con mi guitarrita, haciendo que cuando iba a entrar, el lobo engañador, o el mago engañador, ahí con mi guitarra haciendo música de terror, o haciendo música tranquila cuando entra, la Anita, y que no, cosas así, ¿no? Hablando así, yo ahí con mi musiquita y todo. ¿Quién se sentía estrellita? Pues sí. Cuando se van a casar unos hermanos también. Sí, también. No, pues la marcha fúnebre, ¿quién se la sabe? No, pues nadie se la sabe. Y en ese momento digo, ¿cómo va?
así alguien en la tarario, tararara, y yo les la guitarra, tararara, y ya van entrando y yo, tararara, tarara, con la guitarra, y ya, bueno, por lo menos la pareja entró con la marcha fúnebre en la guitarra, ¿no? Así por la marcha nupcial. No es cierto, perdón, me equivoqué. La marcha nupcial. ¿Sí? Ay, ¿qué estaba pensando? La marcha nupcial. La marcha nupcial. ¿Sí me explico? Sí, me equivoqué. No, yo soy completamente, amo a mi esposa y estoy completamente contento. No. Es que pensé en varias cosas al mismo tiempo. Pero sí, entonces son las cosas que muchas veces estamos desubicados y caemos en ese tipo de cosas. ¿Qué va? Que sí, que es una línea muy delgada, ¿no? Y más cuando son jóvenes, o estamos jóvenes, somos más propensos a todo eso, y que la misma iglesia pues te animen a hacer. Te animen a hacerlo, pues es peor, ¿no? Porque, por ejemplo, ya en los congresos que se hacían a la iglesia que íbamos, pues hay un concurso de talentos. Y entonces, pues realmente el joven que está parado ahí, ¿está alabando a Dios? ¿O se está honrando? Y todos los pastores son el jurado. Desde la primera vez que se hizo, a nosotros sí nos pareció como algo muy absurdo, porque ya bastantes problemas tenían los jóvenes, que eran los que tocaban, que eran los que... Y con su ego y con sus envidias y todo, para que todavía lo hicieran de esa forma, ¿no? Donde lo que está es todo menos el Señor presente, ¿no? Y por ejemplo también hubo un momento en donde se hizo una participación para que compusieran un canto especial para Dios. Y mi hermano lo compuso, de hecho, creo que él fue el que ganó, no sé cómo estuvo, y lo cantaron. Y son palabras vanas realmente, porque mi hermano ni siquiera está en el templo, ni se acuerda del canto, ni nada, ¿no? Sin embargo, fue algo que cantaron y que no, muchas veces también las alabanzas, si usted le quita el nombre de Dios o le quita eso, terminan siendo de amor o de cualquier otra cosa menos de adoración al Señor, ¿no? Y también tener cuidado con esos cantos, porque ni adoran a Dios y solamente son 3 palabras que rimaron y ya lo hicieron, y entonces todo el mundo en la iglesia cantó eso. Y realmente qué fue, con qué sentimientos se escribió, con qué fin, qué palabras realmente se usaron para adorar a Dios, ¿no? Yo recuerdo mucho que en ese congreso donde hizo ese canto, hubo un pastor, bueno, ahora ya es un pastor, ¿no? Y entonces siempre que ve a mi hermano se la canta, porque él sí se la mi hermano se ha puesto que ni se acuerda. O luego me pregunta, y Abrancito, que el canto, y me la empieza a cantar. Y o sea, pues no, al final fueron palabras vanas que mi hermano ni siquiera está en Dios, y eso es muy triste, ¿no? Que hacer que crean que, bueno, ya no voy, pero yo soy cristiano. Bueno, ya no estoy porque yo hice esto y porque yo hago el otro y porque, ¿no? Y pues al final es pura vanidad, y donde no se exalta todo menos a Dios. Así es. Y es lo que, bueno, venimos diciendo, que un verdadero adorador pues tiene que entender eso, que la alabanza y la adoración tiene que ser dirigida a Dios, a ningún miembro de la iglesia, al pastor mucho menos, absolutamente nadie, sino para Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo decía, cuando ustedes hagan lo que ya hayan hecho, ustedes son siervos inútiles, ¿sí? Porque lo que tenían que hacer, hicieron, simplemente, ¿sí? Entonces, nunca vamos a llegar al nivel de ser alabados o exaltados. Es más, mi propia forma de vivir es en agradecimiento a Dios, pero Dios no me salvó a mí por algún mérito mío, ¿o sí? No, sino por la obediencia que Jesucristo tuvo para con Dios. Y así como en Adán fuimos todos condenados, así dice, por la obediencia de uno, refiriéndose a Jesucristo, todos seremos vivificados y salvados. Pero si creemos en Jesucristo, entonces a quien ve Dios no es a mí, sino es a Jesucristo en mí. Entonces, ¿a quién tenemos que buscar que sea exaltado? Lo que Cristo ha hecho en mi vida, no lo que yo hago. Inclusive, es que otro,
Recién vi igual en las redes sociales, ya ven, benditas redes sociales. Hay una foto, bueno, es una página de supuestamente cristianos, y dice, Dios necesita a alguien como tú. Y normalmente la gente dice, ay, amén, gloria a Dios, y que no sé qué. ¿En serio realmente Dios necesita a alguien como nosotros? No, Dios no necesita absolutamente a nadie, y menos como nosotros, ¿sí? Porque se hace así. ¿Qué es lo que hace la gente? Se siente, ¿no? Se le sube su ego. No, nosotros no merecemos nada, ni por nuestra bonita carita fuimos salvados. Nosotros no merecíamos nada, nosotros merecíamos el infierno. No merecíamos absolutamente nada. ¿Sí me explico? Entonces Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita que nosotros andemos, como dicen, es que quiero llevar todo el mundo a los pies de Jesucristo. No, sí, pero Dios necesita que tú, exactamente tú, hagas eso. No. ¿Sí? Entonces, tenemos hasta en esos pequeños detalles, esas pequeñas frases, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces, hasta doctrinalmente están mal ubicados. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Vamos al siguiente párrafo. Yo creo que, bueno, vamos a terminar. Dice, la demostración más alta del celo de Dios se encuentra en la obra redentora de Cristo. La encarnación evidencia de manera palpable el celo de Dios por el honor de su nombre, al cumplir con su pacto y sus promesas de redención. Aquellos que fueron comprados por la sangre de Jesús están libres de toda condenación, han recibido la vida eterna y son plenos en él. ¿Sí? Ahora, con esto terminamos. El celo de Dios muestra la proactividad de Dios. Saber que Dios protege su nombre y a los suyos resulta en paz para nuestras almas, incluso cuando esa protección se manifieste en forma de disciplina. Vamos a Hebreos capítulo 12. ¿Cuánto vamos? Ay, perdón. Hebreos capítulo 12. Nada más leemos este pasaje y concluimos la clase. No el tema. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 en adelante. ¿Estamos ahí? Sí. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 en adelante dice lo siguiente. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos de someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su ¿qué? Santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender en cuanto al celo? Dios es, en su celo de Dios, si lo estamos entendiendo, está hablando acerca de que su nombre tiene que ser, ¿qué? Exaltado, exaltado, ¿sí? Y en parte, Dios protege y cuida a los suyos, tanto que cuando alguien se quiere salir del huacal, por decirlo así, ¿qué es lo que pasa? Hay disciplina por parte del Señor. Y como dice aquí otra vez este versículo 7, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiero decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Y eso es bien interesante, porque quiere decir entonces que si yo digo, ay, soy cristiano y todo, ya me cansé de ir a la iglesia y todo, ya me voy al mundo, pero hago, deshago, hago maldades, hago como quiero. ¿Y qué creen? No me pasa nada, hasta me va mejor. ¿Qué querrá decir? ¿Que soy hijo de Dios o que no soy hijo de Dios? Que no eres hijo de Dios. Sí, que no eres hijo, porque Dios no estás dentro del cuidado de Dios. ¿Sí me explico? Pero si por ahí tú piensas comportarte de una forma y de repente, chin, pues así que te cachan, te cachan o te pasa algo, ¿qué pasa? Entonces, hasta cierto, ay, entonces sí soy, sí, hijo de Dios. Pero así como decía Pablo en Romanos capítulo 6, dice que ¿haremos cosas malas para que vengan cosas buenas o bendiciones de Dios? No, y ya empieza todo lo que ya vimos con anterioridad en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. ¿Sí me explico? Entonces, una persona que realmente honra a Dios, una persona que realmente es cuidada por Dios, Dios tiene cuidado de esa persona y Dios la va guiando. Y como dice en el versículo 11, ya para terminar, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Entonces, cuando Dios nos va a disciplinar o nos va a castigar, ¿nos va a doler? Sí. ¿Mucho? Sí. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿lo hacemos para que se boten de risa? No, para que les duela. ¿Sí? Lo hacemos para que les duela. Si Dios lo hizo, si Dios lo hace con nosotros, nosotros copiamos el ejemplo de Dios. ¿Sí? Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro ejemplo. Y si Dios disciplina con dolor, ¿yo cómo lo tengo que hacer? Con dolor. Que el orgullo de nuestros hijos sean quebrantados. Y como dice aquí, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Sí, la disciplina nos ayuda para que nosotros volvamos otra vez al carril y que aprendamos cómo debemos de comportarnos. Sí, a nuestros hijos los disciplinamos, ¿por qué? Porque queremos que crezcan como viles animalitos que nadie les dice nada. No, porque los amamos, los cuidamos, los protegemos. Queremos que cuando ellos sean grandes, sean buenos ciudadanos. Imagínense un niño pequeño ahí diciendo un montón de groserías y todo, y yo como papá, jaja, qué bonito te ves, hijo, y diciendo tus leperadas, o pegándole a los niños. Cuando crezca, ¿cómo va a ser un pelajustán, un pelado y pegándole a toda la gente, ¿no? Pegándole a su esposa, pegándole a todos, ¿no? Pero si yo desde un principio digo, a ver, chamaquito, ¿cómo que? A ver esa palabra, paz, ¿no? La disciplina. A ver que le estás pegando, disciplina. Se quebranta el orgullo, se quebranta el ego, ¿y qué es lo que hace el niño? Va creciendo y dice, eso está mal, eso está mal. Si yo hago algo mal, entiendo que recibo la retribución de mi maldad. Si yo hago algo malo, otra vez vuelvo a recibir la retribución de mi maldad. Y así voy creciendo, derechito, derechito. Y cuando ya esté grande, voy a ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen jefe, ¿por qué? Porque desde chiquitos mis papás me supieron guiar y corregir en el momento adecuado.
Si no lo hago así, como dice Proverbios, entonces no amo a mi hijo, lo desprecio. ¿Sí? Un padre que no disciplina a sus hijos, un padre que no utiliza la vara para disciplinar a sus hijos, es un padre que no ama a sus hijos y que lo desprecia. ¿Sí? Entonces, eso hace Dios, ese es el ejemplo de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones menos de los niños? ¿No? Bien, pues no terminamos, ahora sí les encargamos la hojita para la siguiente semana. Ahí está por los dos lados. Entonces, por favor, guárdenla y vamos a orar para terminar la clase.